Interfaces cognitivas. Capítulo 7. Autocontrol, el laberinto emocional y la alquimia del ser. ¿Somos realmente dueños de nuestras reacciones o cualquier estímulo externo puede hackear nuestras emociones y decisiones? En este capítulo, exploraremos el autocontrol desde múltiples miradas para entender cómo recuperar ese mando interior. Nos adentraremos en analogías modernas que comparan nuestros patrones mentales con algoritmos y nuestros filtros de percepción con interfaces cognitivas. Recorreremos enseñanzas de desarrollo personal que subrayan la importancia de dominar la mente. Rescataremos lecciones históricas y filosóficas sobre la templanza. Exploraremos representaciones literarias de la lucha interna. Y también indagaremos en símbolos místicos y técnicas de transformación interior que ilustran el arte de gobernarse a uno mismo. El tono será reflexivo, práctico y emocional, buscando conectar estos saberes con la experiencia cotidiana. Emprendamos pues este viaje hacia el centro del autocontrol, ese punto de equilibrio donde nuestras emociones dejan de ser enemigas para volverse aliadas. Algoritmos mentales e interfaces cognitivas. Imaginemos por un momento que nuestra mente es como un sistema operativo lleno de algoritmos mentales, secuencias lógicas que dictan cómo reaccionamos ante ciertos estímulos. Por ejemplo, cuando alguien nos hace una crítica personal, podría activarse automáticamente el algoritmo. Si percibo ataque, entonces responder con ira. Son patrones de pensamiento programados por experiencias previas, creencias y emociones acumuladas. Ahora bien, estos algoritmos no actúan en el vacío, operan dentro de una interfaz cognitiva, es decir, la forma en que nuestra mente presenta la realidad ante nosotros. Cada uno de nosotros percibe el mundo a través de ciertos filtros mentales, creencias, expectativas, estado de ánimo, que funcionan como la interfaz gráfica de un programa, resaltando unos aspectos de la realidad y opacando otros. Si nuestros filtros están teñidos por la susceptibilidad o el miedo, interpretaremos las palabras de los demás según esa tonalidad. Tal como una aplicación puede mostrar datos distintos según la configuración del usuario, nuestra mente puede mostrarnos una misma situación como un insulto intolerable o como una crítica sin mala intención, dependiendo de la configuración interna con que la miremos. La buena noticia es que, a diferencia de una máquina fija, los seres humanos podemos reprogramar nuestros algoritmos mentales y ajustar nuestras interfaces cognitivas. Tomar conciencia de ellos es el primer paso. Si identificamos ese código oculto, por ejemplo, cuando me llevan la contra, lo vivo como una afrenta personal, podemos intervenir para cambiar la respuesta predeterminada. En lugar de ejecutar automáticamente el algoritmo de la ira, podemos insertarle una pausa. Una subrutina de autocontrol que nos permite evaluar la situación con más objetividad. Del mismo modo, podemos depurar nuestros filtros mentales cuestionando creencias limitantes. ¿Realmente quiso atacarme o estoy proyectando inseguridades mías? Y adoptando una perspectiva más amplia. Es como actualizar el sistema operativo interno con una versión más estable y amable. Aquella que no se cuelga ante cada provocación, sino que procesa los eventos con calma y claridad. Un recurso práctico es literalmente visualizar esa interfaz mental. Por ejemplo, algunos psicólogos sugieren imaginar que vemos la situación proyectada en una pantalla. Podemos entrar a configuración y bajar el volumen emocional o cambiar el filtro de color de la escena, quizá de un rojo agresivo a un azul tranquilo, para luego reproducir la respuesta deseada. Estas analogías tecnológicas hacen clara la idea de que tenemos un rol activo como diseñadores de nuestra experiencia interna. El autocontrol, en definitiva, es la habilidad de convertirse en el programador de la propia mente en vez de permanecer como un simple usuario sometido a los programas instalados por defecto. Autodominio y crecimiento personal. Desde la perspectiva del desarrollo personal, el autocontrol ha sido identificado como un pilar fundamental para el éxito y la libertad individual. Los pioneros de la superación personal sostienen en esencia que quien logra dominarse a sí mismo puede dirigir mejor su destino. En los estudios clásicos sobre éxito, se describe el autocontrol como la habilidad de dominar y dirigir nuestras emociones, deseos e impulsos, en vez de ser dominados por ellos. Sin esta capacidad, advierten,
Nos convertimos en esclavos de nuestros caprichos, miedos y reacciones impulsivas, y fácilmente nos desviamos de nuestros objetivos más profundos. En cambio, al ejercer autocontrol, podemos elegir cómo responder en una situación en lugar de reaccionar automáticamente. Usen que ante un estímulo negativo, como ese comentario molesto de un ser querido, tengamos la lucidez de hacer una pausa, respirar y decidir conscientemente nuestra respuesta, en vez de estallar en el acto. ¿Por qué resulta tan importante esta facultad para alcanzar nuestras metas? Porque permite encauzar la energía de nuestras emociones hacia fines constructivos. Un referente del género escribió que el deseo ardiente de logro es clave para el éxito, pero si ese deseo no está controlado, puede dispersarse o dirigirse a objetivos equivocados. Por ejemplo, el deseo de reconocimiento puede degenerar en vanidad o acciones imprudentes si no medimos nuestras emociones. El deseo de justicia puede volverse venganza ciega si no lo templamos con prudencia. El autocontrol actúa entonces como un canal. Nos ayuda a filtrar y aprovechar la fuerza de nuestros deseos y emociones en lugar de dejar que se desborden y causen estragos. Manejar las emociones difíciles, especialmente las potencialmente destructivas como la ira, la envidia o el miedo, es crucial para que no nublen nuestro juicio ni dañen nuestras relaciones. Otro aspecto práctico del autocontrol señalado por los mentores de mentalidad positiva es la capacidad de resistir tentaciones y distracciones que nos apartan de nuestras metas. La vida moderna nos ofrece múltiples vías de escape y gratificación instantánea, desde revisar compulsivamente el teléfono ante cualquier notificación hasta abandonar una tarea importante por algo más placentero en el momento. Sin una dosis de autocontrol, es fácil ceder ante estas tentaciones momentáneas y perder de vista nuestros objetivos a largo plazo. Cultivar el autocontrol implica desarrollar cierta tolerancia a la incomodidad presente en pos de un beneficio futuro más significativo. Es el famoso efecto maratón versus efecto carrera de 100 metros. Aprender a dosificar y sostener el esfuerzo, a postergar recompensas inmediatas para conseguir logros mayores más adelante. Lo alentador es que el autocontrol no es un rasgo fijo con el que se nace o no, sino una habilidad que puede entrenarse y fortalecerse con la práctica diaria. Tal como un músculo que crece ante la resistencia, nuestra capacidad de autodominio se expande cada vez que logramos decir no a un impulso perjudicial o sí a una disciplina útil. Se sugiere empezar con pequeños desafíos cotidianos. Por ejemplo, aguardar unos segundos antes de responder cuando algo nos irrita. Levantarse temprano a pesar de la pereza. Cumplir esa rutina de ejercicio incluso sin ganas, etc. Cada pequeña victoria sobre uno mismo va fortaleciendo el carácter y facilitando victorias mayores en el futuro. Con el tiempo, notaremos que aquello que antes nos desbordaba, por ejemplo, una crítica ajena, empieza a tener menos poder sobre nosotros, porque hemos construido internamente un músculo de paciencia, de serenidad, de claridad ante la emoción. Finalmente, en la filosofía del crecimiento personal, se afirma que nuestros pensamientos dominantes tienden a manifestarse en nuestra realidad. Si vivimos pensando en negativo, reactivos y dejándonos llevar por el enojo o el derrotismo, es más probable que entremos en ciclos de fracaso o conflicto, en parte porque saboteamos nuestras acciones o porque interpretamos todo del peor modo. En contraste, si cultivamos una actitud mental positiva y autocontrolada, es decir, si elegimos conscientemente enfocar la mente en soluciones, en aprendizajes, en mantener la calma, terminamos generando un entorno más propicio y atrayendo oportunidades acordes a esa vibración. Aunque suene casi místico, tiene base práctica. Una persona que no se deja arrastrar por arranques de ira podrá conversar y negociar mejor con los demás, por lo que resolverá ante sus problemas. Quien mantiene la motivación a pesar de las dificultades, seguirá intentándolo allí donde otro se rendiría, por lo que tarde o temprano encontrará una salida. Así, autocontrol y éxito van de la mano, porque gobernar nuestras emociones nos permite perseverar con enfoque, relacionarnos sanamente y tomar decisiones inteligentes incluso bajo presión. En palabras sencillas, si controlas tu mente, controlas tu vida. Lecciones filosóficas e históricas sobre el autocontrol.
La importancia del autocontrol no es un descubrimiento moderno. Ha sido enfatizada por diversas culturas a lo largo de la historia como una virtud esencial. En la filosofía estoica de la antigua Roma, por ejemplo, se condensó una enseñanza temporal: imperare sibi maximum imperium est, que en español significa gobernarse a uno mismo es el mayor poder. Un sabio estoico enseñaba que el auténtico imperio no es conquistar tierras o someter a otros, sino reinar sobre las propias emociones y pasiones. Según esta escuela de pensamiento, el verdadero sabio no es quien nunca siente ira o miedo, sino aquel que aún sintiéndolos no se deja arrastrar por ellos, mantiene la calma ante la adversidad y la provocación, conservando su juicio sereno. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo, afirmaban, subrayando que la libertad interior nace de no ser esclavo de los impulsos cambiantes. Es importante aclarar, tal como lo hacían estos filósofos, que autocontrol no significa represión insensible de toda emoción. No se trata de apagar nuestros sentimientos y convertirnos en piedra. Al contrario, el ideal estoico es sentirlo todo sin ser esclavo de ello. Proponían vivir con equilibrio, dejar que la razón guiara al corazón sin ahogar a este último. El autocontrol sería entonces moderación y discernimiento. Dar lugar a las emociones, pero decidiendo con lucidez cuáles nos sirven y cuáles no en cada momento. Decía el filósofo cordobés Séneca que la virtud no está en reprimir, sino en no permitir que las emociones nos dominen por completo. Esa armonía interior, no la insensibilidad, es la fuente de una vida serena. A lo largo de la historia, muchas religiones y corrientes éticas han valorado también el autocontrol bajo diversas formas: templanza, castidad, ayuno, meditación, etc. Todas prácticas orientadas a fortalecer la voluntad sobre los impulsos. En la tradición cristiana, por ejemplo, la ira descontrolada se cataloga entre los 7 pecados capitales y se exalta por contraparte la mansedumbre y la paciencia. En filosofías orientales como el budismo, el manejo ecuánime de la mente y las emociones es central para liberarse del sufrimiento. La meditación enseña a observar con desapego los pensamientos y sentimientos que surgen, evitando reaccionar compulsivamente a ellos. Cada cultura ha reconocido a su modo que en ese dominio interior reside un gran poder. En el mundo contemporáneo, paradójicamente, el autocontrol adquiere una dimensión nueva. Por un lado, la psicología moderna confirma muchas intuiciones antiguas. Sabemos que las personas con mayor autocontrol tienden a ser más felices y exitosas, porque navegan mejor el estrés, construyen relaciones más sólidas y logran sus objetivos con más eficacia. Por otro lado, también enfrentamos desafíos inéditos. Vivimos rodeados de estímulos diseñados precisamente para secuestrar nuestra atención y provocar nuestras emociones. La economía de la información y las redes sociales, por ejemplo, explotan constantemente nuestras reacciones emocionales. Se ha observado que la manera más fácil de mantener a alguien enganchado a una pantalla es presentarle contenidos que le indignen, le asusten o le enfurezcan. Los algoritmos de Internet nos muestran aquello que saben que disparará alguna pasión en nosotros. Titulares alarmantes, opiniones ofensivas, imágenes provocativas. Porque al reaccionar visceralmente, aunque sea con rabia o miedo, pasamos más tiempo consumiendo y comentando. En palabras de un pensador contemporáneo, hoy no se gobierna con ideas, sino con miedo y rabia. Quien logre manipular las emociones de la gente podrá influir en sus decisiones. Es evidente entonces que el autocontrol trasciende lo individual y se vuelve casi una defensa ciudadana. Si no controlamos nuestras emociones, alguien allá afuera lo hará en nuestro lugar, para su propio beneficio. Gobiernos, empresas y propagandas varias intentan hackear la psicología humana. Solo una persona consciente de sus detonantes internos y capaz de regularse puede resistir mejor estos embates. De hecho, expertos en intersección de tecnología y comportamiento advierten que los seres humanos nos hemos vuelto hackeables en el siglo XXI. Esto significa que, mediante el análisis masivo de datos y los avances en la comprensión de la mente, entidades externas pueden predecir y manipular nuestras reacciones emocionales con notable precisión, desde qué anuncio nos hará comprar hasta qué noticia falsa nos hará votar de tal manera. Si no nos conocemos a nosotros mismos, si no entrenamos un mínimo de autocontrol,
quedamos muy vulnerables a estos influjos. En cambio, cultivando la atención plena y la reflexión crítica, recuperamos agencia. Dejamos de ser meros reactores de estímulos y pasamos a ser actores conscientes. Aquí vemos cómo una habilidad antigua cobra relevancia moderna. Prácticas como la meditación, el diario personal o simplemente el hábito de pausar y cuestionar antes de creer o actuar son herramientas de autocontrol mental que nos protegen en la era de la sobreinformación. Un historiador moderno, que también es practicante de meditación, señaló que nuestra mente está llena de ficciones e ilusiones, en gran parte porque la verdad suele ser compleja y dolorosa y preferimos narrativas simples. Tendemos a contarnos historias sobre nosotros mismos, sobre los demás, que justifican nuestras emociones inmediatas. Diversas corrientes, desde la filosofía hasta la neurociencia, coinciden en que la claridad interior es clave para la libertad. Solo si reconocemos nuestras propias sombras y autoengaños, podremos liberarnos de reacciones automáticas y responder al mundo tal como es, no como nuestros temores lo pintan. En resumen, la historia nos enseña que el autocontrol ha sido apreciado como una fortaleza del carácter, un refugio frente al caos, en palabras de un autor actual. Hoy, en un entorno lleno de fuerzas que compiten por detonar nuestras pasiones, esta fortaleza es más relevante que nunca. Practicar el autodominio nos permite navegar contra la corriente de la impulsividad colectiva. Así como en mitad de una tormenta un navegante busca dentro suyo la calma para no naufragar, en medio de la vorágine moderna, cada individuo puede buscar en su interior ese remanso de control para no perderse en la marejada de estímulos. Mantener el timón firme sobre uno mismo se convierte en un acto casi revolucionario de autonomía personal. En el laberinto de las emociones, visiones desde la literatura. Las grandes obras literarias, a través de sus personajes y tramas, han explorado profundamente la lucha humana por el autocontrol y sus consecuencias. A veces, la ficción logra representar nuestras batallas internas de un modo más vívido que cualquier teoría. Un ejemplo poderoso aparece en cierta novela existencialista argentina, donde el narrador confiesa: «Mi cabeza es un laberinto oscuro. A veces hay como relámpagos que iluminan algunos corredores. Nunca termino de saber por qué hago ciertas cosas». Esta imagen, la mente como un laberinto a oscuras, apenas recorrido por destellos fugaces de comprensión, captura perfectamente la sensación de perplejidad que nos queda tras haber actuado impulsivamente. Como ese protagonista, podemos sentir que nos perdemos en los pasillos de nuestras emociones y que no entendemos qué fuerzas ocultas nos hicieron decir o hacer tal o cual cosa. La metáfora del laberinto mental refleja la desconexión entre nuestras acciones y nuestra conciencia. ¿Por qué reaccioné así? ¿Qué rincón escondido de mi ser se activó en ese momento? Son preguntas que resuenan después de perder el autocontrol. En la misma historia, el personaje sugiere que la salida de ese laberinto interno radica en dar prioridad a la razón sobre la emoción en el momento de actuar. Plantea que ante cualquier situación es necesario deliberar, examinar y luego decidir, manteniendo enfoque en nuestros valores esenciales para no perder la semilla de quienes somos realmente. Es un llamado a pensar bien antes de actuar, a no dejarnos cegar por la emoción del instante. Lamentablemente, en la trama de esa novela, el protagonista falla trágicamente en hacerlo. Sus celos y obsesiones no controlados lo llevan a cometer un acto irreversible. La literatura así nos pone frente a espejos extremos de nuestra propia realidad. Nos muestra qué podría pasar si no domamos a tiempo esos impulsos oscuros. Como lectores, asistimos a la autodestrucción de un personaje por falta de autocontrol. Y eso nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias tempestades internas cotidianas, quizás mucho más pequeñas, pero potencialmente dañinas también. Muchas veces, los escritores han simbolizado las emociones descontroladas como fuerzas oscuras que consumen al individuo. El odio, la ira, la venganza, los celos desmesurados. ¿Cuántos personajes literarios sucumben a ellos y arruinan su destino? Desde los clásicos trágicos donde el héroe es derrotado por su ira ciega, hasta novelas modernas donde la ansiedad o la adicción acaban con el protagonista, el mensaje subyacente es claro. Desesperarse, odiar o dejarse llevar por la rabia
conduce a un abismo que ciega nuestro rumbo. En palabras del texto citado, no debemos dejar que la desesperación, el odio o la rabia nos consuman, pues eso nos lleva a un abismo y nos ciega el curso. Cuando leemos estas historias, sentimos casi en carne propia la advertencia. Si no sujetamos esos demonios interiores, podemos perder todo lo que valoramos. A la vez, la literatura nos ofrece destellos de esperanza y caminos de salida. Así como hay laberintos, también hay hilos de Ariadna que guían hacia la luz. Algunos personajes logran sobreponerse a sus pasiones desenfrenadas mediante la introspección, la empatía o la redención. Pensemos en aquellas tramas donde el protagonista, tras un conflicto interno intenso, aprende una lección de moderación y cambia su destino. Un ejemplo universal es el del héroe mítico que enfrenta pruebas para dominarse a sí mismo antes de conquistar el mundo externo. En cierto sentido, cada viaje del héroe en la literatura representa también una batalla interna. El caballero que vence al dragón podría interpretarse como la persona que vence su propia ira o temor, ese dragón interior. El tesoro que encuentra al final bien puede ser la sabiduría del autocontrol, la paz consigo mismo. Los escritores han empleado abundantes símbolos para retratar esta dinámica. El espejo es uno. Cuando un personaje se mira al espejo y enfrenta sus propios ojos, suele significar un momento de autoconciencia, de lucha con su reflejo, que simboliza su sombra, aquello que no quiere ver. Un espejo distorsionado devuelve una imagen monstruosa, igual que una mente distorsionada por la ira percibe monstruos afuera donde tal vez no los hay. Otra figura recurrente es la noche tormentosa que refleja la agitación interior del personaje, hasta que amanece en calma cuando él ha resuelto su conflicto. Los escritores místicos, por su parte, hablaron del alma como un templo, donde se libra la batalla entre ángeles y demonios, es decir, entre nuestras virtudes y nuestros vicios. Ese templo interno puede quedar profanado por las pasiones descontroladas, o consagrado por la conciencia y el amor. Cabe destacar también cómo nuestros relatos y mitos colectivos han exaltado el autocontrol como una cualidad de héroes y líderes. Los grandes héroes épicos no solo vencen enemigos externos, sino que antes suelen vencer sus propias dudas, su ira o su ego. Pensemos en esos momentos donde el héroe debe contener su espada porque entiende que la verdadera victoria está en la misericordia, o cuando resiste la tentación de un poder oscuro para seguir siendo fiel a sus valores. A través de tales historias, desde niños absorbemos la idea de que hay nobleza en autocontrolarse, que allí radica la verdadera grandeza. Por supuesto, en la práctica cotidiana no somos caballeros medievales ni semidioses míticos, pero en pequeña escala enfrentamos desafíos similares: ceder a la reacción fácil o actuar con virtud. La literatura nos inspira a elegir lo segundo. En definitiva, la visión literaria del autocontrol nos recuerda que dentro de cada uno hay un laberinto de emociones y razones, poblado de sombras y luces. Perderse en él puede significar perderlo todo. Encontrar un camino en ese interior es hallarse a sí mismo. Las historias nos invitan a ser héroes de nuestra propia vida, entendiendo que la más épica de las conquistas es, quizás, la de nuestro propio corazón. Alquimia interna. Sabiduría mística y simbología transformadora. Más allá de la psicología y la literatura, el conocimiento místico y esotérico ha abordado desde hace siglos el tema del autocontrol, describiéndolo en términos de transformación espiritual. En la alquimia medieval, que en el fondo era tanto una búsqueda química como una metáfora del desarrollo interior, se hablaba de transmutar el plomo en oro. Este proceso simbólico puede leerse así. El plomo representa nuestros elementos más densos y oscuros, pasiones bajas, ignorancia, ira, miedo, mientras que el oro representa la pureza, la iluminación, la virtud. El alquimista interno busca convertir sus emociones toscas en sabiduría y luz. Cuando ejercemos autocontrol, de alguna manera estamos haciendo alquimia con nuestras emociones. Tomamos la energía bruta de, por ejemplo, la ira y la transformamos en algo útil y elevado. ¿Cómo? Quizá en firmeza para corregir una injusticia sin violencia, o en motivación para cambiar aquello que nos molesta, o simplemente en comprensión de uno mismo. ¿Por qué me afectó tanto? Así, la ira inicial, ese plomo pesado, se disuelve, se purifica y se coagula de nuevo en forma de oro, es decir, en una respuesta consciente y constructiva.
Los textos herméticos resumían este trabajo en la fórmula solve et coagula, disuelve y coagula. Primero, desintegrar el problema en sus componentes básicos, entender el origen de la emoción, quebrar la reacción automática, y luego recombinar esos elementos en una nueva forma superior, un aprendizaje, una acción positiva. En términos actuales, sería como desconstruir nuestro impulso inicial y reconfigurarlo con intención. Otro principio espiritual relevante es el de la correspondencia. Se suele citar la antigua máxima hermética: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Esto sugiere una profunda conexión entre nuestro mundo interno y nuestra realidad externa. Traducido al tema que nos ocupa, el caos interior tiende a manifestarse como caos en nuestra vida, mientras que la armonía interior se reflejará en circunstancias más armoniosas. Muchas tradiciones esotéricas insisten en esta idea. Por ejemplo, en la enseñanza del yoga y la meditación, se dice que el entorno de una persona finalmente es un espejo de su estado mental. Quien cultiva la paz interior proyecta paz a su alrededor. Desde la Kabbalah, sabiduría mística hebrea, hasta el hermetismo occidental, encontramos la noción de que regulando las fuerzas dentro de nosotros, influimos en las fuerzas del universo que nos rodea. Por eso los místicos enfatizan tanto el autocontrol. No solo se trata de un beneficio psicológico, sino que sería la clave para sintonizar nuestra vida entera con un orden superior. Si por dentro estoy revuelto, mi percepción del mundo estará revuelta y atraeré tal vez relaciones y eventos conflictivos. Si por dentro impera la claridad, veré soluciones y caminos donde antes había obstáculos. Asimismo, las tradiciones místicas hablan del necesario equilibrio de polaridades internas. En la simbología esotérica se representan a veces dos columnas que sostienen el templo de la sabiduría. Una columna de la misericordia y otra de la severidad. Esto significa que dentro de nosotros deben balancearse la compasión, amor, empatía, sensibilidad, y la disciplina, fuerza, límite, justicia. Si solo nos movemos por compasión sin control, podemos volvernos indulgentes en exceso, flojos o vulnerables a ser heridos. Si solo actuamos con disciplina rígida y severidad, podemos volvernos duros, crueles o quebrarnos por dentro. El autocontrol verdadero es el punto medio dinámico entre ambos extremos. Implica tener la firmeza para contener una emoción dañina, pero también la dulzura para no ahogar nuestras emociones genuinas. Las enseñanzas cabalísticas y herméticas sugieren que en el corazón del árbol de la vida, metáfora del ser humano completo, se encuentra la armonía que resulta de integrar las fuerzas opuestas. Traducido a nuestra vida, el autocontrol florece cuando unimos la cabeza con el corazón, la razón con la emoción, de forma consciente. Ni la frialdad insensible, control sin amor, ni la emotividad caótica, amor sin control, sino una alianza entre ambos aspectos humanos. Muchos caminos esotéricos proponen ejercicios y rituales de manifestación interna precisamente para cultivar este dominio. La visualización creativa es uno de ellos. Se invita a la persona a que visualice con vívidos detalles la situación desafiante, pero viéndose a sí misma reaccionando con total autocontrol, serenidad y eficacia. Al repetir esta visualización, se dice que la mente inconsciente va asimilando ese patrón como real, de modo que cuando llegue la situación verdadera, ya tendremos un recuerdo interior de cómo queremos comportarnos. Es como ensayar mágicamente la escena por adelantado. De hecho, esta técnica comparte fundamentos con el entrenamiento deportivo o artístico. Un atleta imagina su desempeño perfecto una y otra vez para luego ejecutarlo. Aquí el escenario es la vida y el desempeño es nuestra respuesta emocional. Manifestar interiormente nuestro ideal de reacción ayuda a que se manifieste exteriormente llegado el momento. Otra herramienta místico-práctica es el uso de símbolos y talismanes para anclar el autocontrol. Por ejemplo, en la tradición hermética se hablaba de grabar palabras de poder o signos en un amuleto para recordarle a la persona sus propósitos. Hoy podríamos traducirlo a algo tan sencillo como llevar un anillo, una pulsera o una piedra especial que al verla o tocarla nos recuerde: mantén la calma, no pierdas el centro. Ese objeto físico se carga de intención y actúa como recordatorio tangible de nuestro compromiso interior. Del mismo modo,
Algunos utilizan afirmaciones, frases, que repiten en silencio en momentos críticos, una suerte de mantra personal, como «Soy dueño de mis respuestas» o «Elijo la paz en este instante». Lejos de ser meras supersticiones, estos recursos funcionan porque el lenguaje simbólico comunica directamente con nuestro inconsciente, allí donde residen nuestros automatismos. Un símbolo adecuado puede desactivar una reacción antes de que se dispare, hablándole a la parte profunda de la mente en su propio idioma metafórico. Dentro de las corrientes esotéricas modernas, encontramos incluso nociones como la psicotrónica, que postulan que la mente y la energía humana pueden influir en la materia. Sin entrar en debates sobre fenómenos paranormales, esta idea subraya algo inspirador: nuestra intención mental tiene poder. Se han realizado experimentos, y también abundan anécdotas, sobre cómo la vibración emocional de una persona impacta en los demás e incluso en su entorno físico. Pensemos en un espacio donde acaba de ocurrir una fuerte pelea. Se corta el aire con tijeras, suele decirse, percibiendo esa tensión residual. O al revés, lugares donde alguien ha meditado o rezado en paz y uno siente una calma especial al entrar. Puede explicarse psicológicamente como sugestión, pero desde la óptica energética uno diría que las vibraciones internas se proyectan afuera. Así, los esoteristas aconsejan pulir nuestro estado interior, no solo por salud personal, sino para armonizar el ambiente que habitamos. Un individuo que practica el autocontrol y la ecuanimidad irradia una presencia distinta. Es esa persona que, en medio de una crisis, parece envolver a otros en su calma y reconfortarlos. ¿No es casi mágico eso? En cierto modo, todos podemos desarrollar esa magia cultivando nuestras facultades internas. Autocontrol, concentración, visualización, oración, diferentes nombres para un proceso similar. Dirigir nuestra energía mental emocional hacia resultados deseados en lugar de dejar que se desperdicie caóticamente. En las tradiciones gnósticas, por ejemplo, se habla de despertar la chispa divina interior para iluminar la oscuridad de la existencia. Esa chispa podría interpretarse como la conciencia capaz de dominar a los arcontes internos, que son nuestras pasiones desordenadas según esa simbología. Conocer uno mismo, gnosis, implica reconocer tanto la luz como la sombra propias, integrarlas y trascenderlas. Esto resuena mucho con la psicología profunda de Carl Jung, quien también bebió de fuentes alquímicas y místicas. Jung introdujo el concepto de la sombra. Todo aquello de nosotros que negamos o reprimimos se vuelve una entidad inconsciente que influye en nuestra vida. Ira no expresada, miedos ocultos, deseos inconfesables, todo ello compone la sombra. Y mientras no la reconozcamos, actuará por nosotros sin que lo sepamos. Elegirá, por ejemplo, el momento de explotar o se proyectará en otras personas, viendo en el otro defectos que en realidad son nuestros. Jung advertía, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Es decir, aquello de lo que no tomamos control consciente, de algún modo nos controlará desde las sombras, haciéndonos creer que así es el destino, cuando en realidad somos nosotros repitiendo un patrón. Aplicado al autocontrol, si no hacemos consciente el porqué de nuestros arranques de ira, seguiremos repitiéndolos una y otra vez, arruinando vínculos y oportunidades, lamentándonos de ¿por qué siempre me pasa esto? Pero si iluminamos esa sombra, por ejemplo, descubriendo que mi ira desmedida oculta un profundo temor al rechazo que arrastro de la infancia, en ese momento deja de gobernarnos a ciegas. No es que desaparezca mágicamente el impulso, pero al comprenderlo, podemos canalizarlo de formas más sanas. Las sabidurías místicas nos proponen ver el autocontrol como parte de un proceso mucho más amplio de crecimiento del alma. No se queda en el dominio superficial de la conducta, sino que busca una transformación profunda de nuestro ser. Implica pulirnos como si fuésemos una piedra bruta para revelar la gema interior. Esa gema es la voluntad esclarecida, el yo superior que algunos dirían. Cada vez que resistimos la tentación de responder mal por hábito y en cambio elegimos responder bien por amor o entendimiento, estamos forjando esa gema. Es un trabajo continuo, casi sagrado, que puede apoyarse en símbolos, rituales, meditaciones y principios universales. Al final, el objetivo del alquimista espiritual o del iniciado hermético es alcanzar la maestría de sí mismo, convertirse en un magnum opus, gran obra, vivo, en el que toda emoción tiene su lugar correcto y útil,
donde nada interno ocurre fuera de orden, sino que todo sirve al propósito más elevado de esa persona. Si bien la perfección completa quizás sea un ideal inalcanzable, el solo caminar ese sendero ya aporta enormes beneficios. No hace falta ser místico para comprobarlo. Basta con experimentar la satisfacción y la dignidad interior que se siente al haberse contenido en un momento difícil y haber actuado según nuestros valores más profundos. Es como si dentro nuestro se encendiera un pequeño sol alquímico, irradiando confianza, autonomía y paz. Conclusión: integrando la ciencia del autocontrol y la magia de la transformación. A lo largo de este capítulo, hemos visto el autocontrol bajo distintas luces, como un músculo psicológico que podemos entrenar, como una virtud filosófica que libera, como un tema recurrente en la narrativa humana y como un proceso de alquimia interna lleno de simbolismo. Al integrar todas estas perspectivas, emerge una comprensión rica y equilibrada de lo que significa dominarse a uno mismo. Por un lado, la ciencia y la psicología nos enseñan que el autocontrol es en gran medida cuestión de hábitos mentales. Requiere identificar nuestros algoritmos automáticos de pensamiento y comportamiento para luego modificarlos a voluntad, así como ajustar las interfaces cognitivas por las cuales interpretamos el mundo. Esto nos da herramientas prácticas muy poderosas. Podemos implementar pausas conscientes, ejercicios de respiración, mindfulness, reestructuración cognitiva y otros métodos comprobados para mejorar nuestro manejo emocional. Podemos también apoyarnos en la noción de que el cerebro es plástico. Cada esfuerzo por controlarnos exitosamente refuerza circuitos neuronales de autocontrol, haciendo que la próxima vez sea un poco más fácil. Entendernos en términos mecánicos, sin perder de vista la humanidad, nos permite desdramatizar el proceso. Si un día fallamos y perdemos la compostura, no es que seamos pésimos e irredimibles, sino que un programa viejo se ejecutó. Podemos aprender del error, depurar el código y seguir adelante sin cargar culpas inútiles. Por otro lado, la filosofía y la sabiduría tradicional nos recuerdan el propósito ético y trascendente detrás del autocontrol. Gobernarse a sí mismo ha sido considerado el mayor de los imperios, un reino interno donde uno es soberano y no súbdito. Esto nos inspira a verlo casi como una gesta heroica personal. Cada vez que resistimos la tentación de responder mal con mal, que mantenemos la templanza en la tormenta, estamos afirmando nuestra libertad y fortaleciendo nuestro carácter. Las voces de maestros antiguos nos susurran que ahí radica la auténtica fortaleza, y a la vez nos advierten: cuidado con confundir autocontrol con represión fría. El camino del medio, el equilibrio sereno, es la clave. La meta es sentir plenamente pero con sabiduría, para poder disfrutar de la vida sin encadenarnos a ningún exceso. Esta visión nos da una brújula moral. Practicamos autocontrol no por mero utilitarismo, sino porque aspiramos a una vida buena, con menos arrepentimientos y más armonía. La literatura y el arte aportan la dimensión emocional y narrativa, ayudándonos a conectar con nuestras experiencias a través de símbolos y relatos. Nos vemos reflejados en los personajes que erran y aprenden, en las metáforas del laberinto, del espejo, del dragón, del viaje del héroe. Esto nutre nuestra imaginación y nos motiva en un nivel profundo. Podemos incluso crear nuestra propia historia personal. ¿Por qué no concebirnos como protagonistas de una novela en construcción que atraviesan pruebas para conquistar su tesoro interno, la paz, la felicidad? De ese modo, cada desafío de autocontrol, cada discusión evitada, cada hábito nocivo superado, cada mañana en que vencemos a la pereza, se convierte en un capítulo victorioso de esa epopeya íntima. En vez de ver el autocontrol como una privación o una lucha seca, lo vemos como una aventura significativa hacia nuestra mejor versión. Finalmente, la perspectiva mística nos eleva con la idea de que en este trabajo interno hay una especie de magia, de sacralidad. Integrar esta capa simbólica puede hacer que el autocontrol trascienda lo meramente psicológico y se sienta también espiritual. No es necesario abrazar ninguna creencia particular para ello. Basta con reconocer que dentro de nosotros habita algo luminoso, un centro de conciencia capaz de observarlo todo con amor. Desde esa centella de lucidez, podemos contemplar nuestras emociones turbulentas como un mar en movimiento, sabiendo que en el fondo del océano todo permanece en calma. Así,
El acto de autocontrol se vuelve una meditación. La voluntad es el alquimista, la emoción es la materia prima y la conciencia es el fuego que transmuta. Cuando logramos no gritar pese a estar furiosos o sonreír comprensivamente allí donde antes juzgábamos, es casi un acto mágico. Hemos transformado la realidad, al menos la realidad que importaba en ese instante, la de nuestros corazones y nuestra interacción con el mundo. En ese sentido, adquirir autocontrol es como forjar una espada flamígera en la fragua del alma, un arma con la que podemos vencer batallas sin herir a nadie, porque esas batallas son contra nuestros propios demonios y no contra otros. O quizás más apropiado, es como encender una linterna interna que guía nuestros pasos en la oscuridad de cualquier laberinto emocional. Con esa luz, ya no andamos a ciegas tropezando con las paredes de la ira o el miedo. Ahora vemos el camino de salida, o al menos podemos orientarnos mejor entre los giros de la vida. Al integrar la ciencia con los símbolos, lo mundano con lo místico, descubrimos que el autocontrol es tanto una habilidad cotidiana a practicar como un arte elevado que dignifica nuestra existencia. Es el arte de ser, a un tiempo, el ingeniero que programa su mente, el filósofo rey que gobierna su mundo interno con justicia, el narrador que reescribe su destino y el mago que convierte sus estados del ser en energía creadora. Al final del día, autocontrol significa que nuestras decisiones mandan más que nuestras circunstancias. Significa que recuperamos el timón del navío de nuestra vida, que ya no será el viento caprichoso de la emoción momentánea quien dicte hacia dónde vamos, sino nuestra voluntad informada por la razón y el corazón alineados. En palabras sencillas, autocontrol es libertad. La libertad de elegir quién ser ante lo que nos sucede. La libertad de construir, con paciencia y conciencia, esa persona que queremos ser, en lugar de reaccionar como autómatas programados por el pasado o por otros. Es el mayor imperio al que puede aspirar el ser humano, y a diferencia de los imperios externos, este no puede arrebatárnoslo nadie. Es un poder que crece mientras más lo compartimos. Cuando alguien mantiene la calma y la cordura en una crisis, contagia esa estabilidad a los demás, mostrando con su ejemplo que es posible responder con humanidad y no con violencia.